¿verdad? Así que bienvenidas, hermanas. Am, pues los domingos, de hecho, tenemos un mensaje y luego tenemos los pequeños grupos que hacemos, ¿verdad? Y había pedido que los domingos anteriores se hiciera un resumen de lo que se ha estado viendo en los grupos pequeños. En los grupos pequeños yo he tenido el tema para matrimonios. Y entonces, de los temas que hemos tenido, que yo he tenido, vamos a hacer un resumen de uno de los temas. Y uno de los temas que de hecho es importante tratar dentro de los matrimonios son los conflictos. Porque conflictos siempre va a haber, ¿verdad? Siempre va a haber en el matrimonio. Pero más allá de los conflictos dentro del matrimonio, también hay conflictos de padres con los hijos o de los hijos con los padres, ¿verdad? También hay conflicto. También hay conflictos dentro de la iglesia. La iglesia es una comunidad y como comunidad también nosotros podemos tener conflictos dentro de la congregación. De hecho, una iglesia como tenemos, trabajamos con grupos. La idea de los grupos es ganar personas para que realmente puedan conocer del Señor. Pero muchas veces dentro de esos grupos, desde que yo recuerdo que se iniciaron los grupos, no acá, sino a nivel mundial, se iniciaron los grupos. Yo conocí al Señor como en los años 80 más o menos en adelante. Y recuerdo que había una iglesia en Corea que inició con los grupos, teniendo grupos porque la congregación, aparte del día domingo, tiene grupos que algunos le llaman, así como le llamamos nosotros, grupos de amistad, son grupos que se reúnen entre la semana. Y uno de los conflictos que recuerdo que tenía estas iglesias era el hecho de que entre ellos se prestaban dinero. Y eso también afectó mucho los grupos. Pero dentro de la congregación siempre hay conflictos. Hoy no vamos a solucionar alguna parte de cómo solucionar un conflicto, pero sí vamos a ver que hay personas que han sido ofendidas, que de hecho actúan de diferente manera. Por ejemplo, precisamente en las redes sociales yo estaba viendo uno de estos días que en México una suegra había matado a la nuera, ¿verdad? Y pues como que en México es famoso, yo no conozco a la persona, pero no había escuchado antes, pero dice que la suegra la mató. Imagínense a dónde llegó ¿qué sería? El rencor, el odio para llegarla a matar, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo aprendí cuando empecé en la iglesia, les digo, lo primero que yo aprendí, porque Él me compartió del Señor, es que Dios me perdonaba, ¿verdad? Que yo había pecado contra Él y que Dios me perdonaba. Esa fue una de las primeras cosas que yo aprendí. Y en la Biblia, en el libro de Santiago, dice que todos ofendemos, ¿verdad? No hay nadie que no ofenda. Y no hay nadie que no haya sido ofendido, no sé. Lo que sí sucede es que se da a diferentes niveles. Y muchas veces los padres, por ejemplo, pueden ofender a los hijos y herirlos realmente. Y por eso hay una parte de la Biblia que dice, padres, no, ¿qué diría? Como hacer que los hijos tengan una ira constante, ¿verdad? Porque se está dañando el corazón. Y entonces, de hecho, una de las cosas que llevamos como un peso es, por ejemplo, el pecado, porque es una ofensa a Dios que para nosotros
lo llevamos y sabemos que en Dios nos podemos quitar esa carga. Hay un libro que se llama El progreso del peregrino y es muy interesante, está en video, está en libro, en donde una persona lleva una carga bien pesada, ¿verdad?, de sus pecados. Y al final llega a conocer al Señor. Y cuando llega a conocer al Señor, esa carga es liberada. Pero muchas veces después de que conocemos al Señor, una cosa que nos afecta a todos es muchas veces que nos han ofendido y dentro de la ofensa que nos han dado, pues es una carga también. Entonces hay cadenas y hay cargas que son muy pesadas. Y dentro de esa carga muy pesada que nosotros podemos llevar es no haber perdonado. Pero Dios nos perdonó. Pero muchas veces nosotros, puede que a nosotros mismos no nos perdonemos por errores que hayamos cometido. U otras personas dicen, Dios, ¿por qué hiciste esto? Y como que no hay un perdón a Dios, puede darse. Y no hay un perdón al prójimo. Y como no hay una situación de perdón, es por eso que muchas personas dejan de ir al grupo, dejan de ir a la iglesia, y dentro de los matrimonios, también por eso muchos matrimonios tienen conflicto, por eso muchos de nuestros adolescentes también tienen conflicto con los padres, porque han habido heridas, y en esas heridas pues se ha dañado el corazón y ha habido una situación de rencor, de odio, y entonces puede darse de diferentes niveles. Pero el Señor, una de las cosas que nos enseña y de lo que hemos aprendido es que el perdonar no es un sentimiento. Yo siento perdonar, no. El perdón no es un sentimiento. El perdón tiene que ser una decisión. Y me gustaría, jóvenes o adolescentes o esposas o esposos o hijos, que esta mañana una de las cosas que pudiéramos hacer es tomar esa decisión. La decisión de perdonar. Esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Es como el amar a alguien. No es algo que te voy a amar hasta que me nazca, no. Es una decisión. Me gusta la persona, la empiezo a amar y tomo la decisión de actuar a favor de la otra persona. Es una decisión. Pero el perdón es algo que nosotros tenemos que practicar, ¿sí? Y les voy a leer algunos versículos, porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, en Levíticos 24, se los voy a mencionar, en la ley decía, el que hiere a algún animal ha de restituirlo, ¿verdad? Que párselo al dueño. Y hay que restituírselo por otro animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, el tal se le hará a él. O sea, en el Antiguo Testamento estaba esta ley, pero en el Señor Jesús, cuando Él viene, Él cambia todo esto. Y por eso Pedro le dice, debo perdonar hasta 7 veces, debo de perdonar hasta 7 veces. Y el Señor le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Por qué? No le está diciendo que tienes que contar el número de veces para perdonar, sino que una persona cristiana que sigue el ejemplo de Jesús, una de las cosas que tiene que hacer es que su estilo de vida debe ser de constante perdón. Una persona debe perdonar. Así que esta mañana, jóvenes, si ustedes han sido heridos
por los padres, o, o el esposo ha sido herido por la esposa, o viceversa, o ha sido herido por la suegra, como en el caso que pasó, pues una de las cosas es perdonar. Tomen la decisión esta mañana de perdonar esa situación, ese daño, perdónenlo. Es una manera de quitarse una carga, de quitarse un peso. Miren, a veces quizá la otra persona ni se da cuenta que lo lastimó, que lo hirió, que dijo algo, que lo había ofendido. Porque muchas veces incluso podemos bromear y dentro de esa broma a la otra persona lo puede ofender. Y después y uno no sabe que lo ofendió, ¿verdad? O simplemente dejó de hacer algo que dijo que iba a hacer y no lo hizo. Y la otra persona lo pudo haber tomado como una ofensa. Y otro problema es que cuando hay una ofensa, se recuerda. Y otra vez se recuerda. Y es que me hizo esto y lo habla una persona y lo habla otra persona. Me hizo esto, hizo esto. Y la verdad es que pedimos que el Espíritu Santo nos pueda hablar para reconocer que aunque sea algo sencillo, pero que cuando nosotros estamos diciendo algo, probablemente sea una manifestación que necesitamos perdonar. Ese es algo que a todos nos pasa. Pero cuando el Espíritu Santo pone que necesitamos perdonar, necesitamos tomar la decisión de perdonarlo y seguir el ejemplo de Jesús, de perdonar como un estilo de vida. Tiene que ser nuestro estilo de vida. En la Biblia les hablaba de esta ley en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el Señor nos da muchos ejemplos y uno de estos es que dice, primera de Pedro 3 dice en el 9, no devolviendo mal por mal. ¿Cómo es devolver mal por mal? Es cuando alguien me hizo esto y me las tiene que pagar. O sea, tiene que sentir lo mismo que yo sentí, ¿verdad? Y desafortunadamente, cuando hablamos en el matrimonio, cuando hablamos en la familia, cuando hablamos en la congregación, las personas que nos hieren, siempre decimos, son las más cercanas. ¿Sí? Usted no va a recibir una herida, un maltrato, una ofensa de alguien que usted ni conoce. Probablemente sí puede pasar, ¿verdad? En el tráfico puede pasar, porque sí. Ayer se quedó en la 12 Avenida, donde yo tengo la clínica, una señorita de plano no sabía manejar y no le costaba un mundo retroceder, no pudo, se fue así retrocediendo, ¿verdad? No sé. Pero la cosa es que atrás es que como ayer hubo un relajo en las vías, entonces ella tuvo que retroceder porque no llevaba la vía, entonces iba un pick-up. La cosa es que la señorita por fin logró retroceder después de mucho, logró salirse de esa media cuadra, pero el pick-up atrás se paró y el cuate ya no la arrancó, su motor ya no funcionó. Y entonces el siguiente, yo fui a ver qué pasaba y el siguiente carro, le dije, mire, él se descompuso, creo que tenemos que empujarlo. Y me dijo que lo empuje su abuela, me dijo. Literalmente mi función era ayudarlos, pero así como dice mi esposa, hay gente que se levanta en la mañana no viendo quién se las debe, sino quién se las paga, ¿verdad? Y está bien, entonces me fui con los otros carros y les fui diciendo y todos se fueron y retrocedió el otro enojado, ¿no? Pero puede pasar, o sea, las ofensas se van a dar, pero si uno está recalcando, bueno, entonces decía, porque esta persona no me conoce, ¿verdad? Ni la conozco. Hubo una ofensa ahí, pues ni modo, ¿verdad? Mi abuela le hubiera costado empujar ese pick-up, realmente, ¿verdad? Pero dentro del matrimonio sí se dan ofensas. Y muchas veces cuando esas ofensas se dan, la persona lo recalca,
Y yo digo que va formando una fortaleza. Yo a veces pongo el ejemplo de que cuando uno repite algo en su mente es como poner un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo, hasta que alguien hace una fortaleza, un castillo, llamémosle de aquí hace, y que cuesta poderlo penetrar, ¿verdad? Porque ahí está en su mente. Entonces en Pedro dice, no devolvamos mal por mal. Mire, si cuando nosotros conocemos la Biblia, jóvenes, por ejemplo, una de las cosas que Jesús manda a sus discípulos es ir y hagan discípulos y enséñenles lo que yo les he enseñado. Y él una de las cosas que nos enseñó es a perdonar. Miren, ¿quién que después que lo hayan golpeado, después que le hayan puesto clavos, después que lo hayan azotado, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? O sea, Él nos da un ejemplo y él dice que enseñen lo que yo les he enseñado. O sea, un discípulo debe de aprender de la palabra a hacerla y no solamente a oírla. Entonces, jóvenes, yo sé que muchas veces han sido heridos por los padres. Yo estoy consciente de eso. Yo soy consciente que como padre, más algunas veces probablemente yo hería al hijo, también pudo haber pasado. ¿Y cómo pude haber herido? A veces es que ya le dije tantas veces que, pero no se trata. Miren, el Señor no nos dice, si no hacen esto, les va a ir mal. No, Él nos trata con amor. Él no nos está recalcando. Cuando Él nos perdona, dice que nuestros pecados son lanzados a lo profundo de la mar. ¿Sí? El perdón del Señor es diferente y nosotros como cristianos debemos también de perdonar como un estilo de vida. Y por eso dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Sí? O sea, si me hizo algo, yo tengo que perdonar, pero créanme que a veces el Señor va más allá. Yo siempre digo, el Señor va más allá. Por ejemplo, existía la mía extra, en la que los romanos tenían un dominio sobre los israelitas y la ley decía que si un romano necesitaba que un israelita le llevara una carga a una mía, tenía que llevárselo porque era la ley. Pero Jesús les dice, no, miren, llévenle otra mía extra, pues. Y si alguien le quita la túnica, denle la capa y denle, o sea, el Señor dice que tenemos que hacerlo. Miren, cuando nosotros perdonamos, los más beneficiados somos nosotros. Eso es indudable. Porque la otra persona ni se dio cuenta que lo ofendió, pero usted está rumiando esa ofensa y está llevando una carga que es pesada en esta vida, que es tan corta. Y entonces, eso se pone un ejemplo, que cuando usted quiere vengarse, que cuando tiene un odio, que cuando tiene un rencor a alguien, usted quisiera vengarse, pero ese rencor a usted es el que lo está dañando. Por eso dicen que es el rencor, la falta de perdón, es como tomarse un veneno y querer que el otro se muera. Si usted se lo tomó, el otro ni se dio cuenta. Cuando no hay perdón es como que usted se tomara el veneno y que usted quiere que la otra persona sea la que le haga efecto, ¿verdad? Entonces, dice que ni maldición por maldición, sino por el contrario, nos manda la palabra, bendiciendo. Jóvenes, bendigan a sus padres. ¿Para qué van a guardar rencor? ¿Saben que hay jóvenes o niños que se vuelven rebeldes como una manera, una manifestación de que su forma probablemente de vengarse, podríamos quizá decir, han sido tan heridos que se vuelven más rebeldes y les pegan y no me duele? Entonces,
¿Por qué? Porque desde pequeños nosotros tenemos que enseñarles la importancia de perdonar. Es que qué rico se siente cuando se perdona. De veras se siente uno más liviano. ¿Por qué vamos a llevar esa carga, verdad? Porque dice, sabiendo que fuiste llamados para que nosotros heredemos bendición. ¿Usted quiere ser bendecido? No tiene que guardar rencor. No tiene que perdonar. ¿Sí? Y que no, digamos, que no busquemos venganza, ¿verdad? ¿Sí? Porque cuando nosotros queremos vengarnos es como cuando a alguien le clavaron un cuchillo, saca el cuchillo y con ese mismo cuchillo quiere darle a la otra persona. Pero el Señor no nos llamó a eso. Yo sé que, miren, la ira, el rencor, la raíz de amargura causa tanto daño en la vida de las personas, causa muchos, muchos daños, de veras. Y hay muchos ejemplos en la palabra, ¿verdad? Que nos exhortan a perdonar. Mateo 5, 38 en adelante dice, oíste que fue dicho, ¿verdad? En el Antiguo Testamento lo leímos ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, el Señor nos dice a nosotros, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, ¿usted ha tenido una ofensa de alguien? Ore por la persona, bendígalo, perdónelo. Eso es lo que lo que nos toca hacer. Que lo tenga que sentir, no lo vamos a sentir, ¿verdad? No lo vamos a sentir, porque el perdón es un acto de voluntad, es una decisión, ¿verdad? Y sentir, no lo vamos a sentir, ¿verdad? No lo vamos a sentir. Y entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión. Entonces, el primer paso, ¿quién lo va a dar? Nosotros tenemos que dar ese primer paso para perdonar. No debemos de esperar un cambio en la otra persona, no es decir, lo voy a perdonar hasta que cambie mi hermano, hasta que cambie mi mamá, o hasta que cambie mi hijo, hasta que cambie mi esposo, hasta que cambie mi esposa, no. Yo decido perdonar, no vamos a esperar el cambio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tampoco tenemos que esperar a que nos pidan perdón. Probablemente ni se dio cuenta. O probablemente su estilo de vida nunca nos va a venir a pedir perdón, pero entonces nosotros con mayor razón tenemos que perdonar. No podemos cambiar. No podemos cambiar a la otra persona, ¿verdad? No podemos esperar que la otra persona cambie. Imaginemos que Jesús hubiera esperado que los soldados y que todos cambiaran para perdonarlos. No, decidió perdonarlos. ¿Sí? Ahora, tiene que ser el estilo de vida en nosotros. ¿Sí? Jesús otorgó ese tipo de perdón. No buscó venganza, no esperó el cambio en las personas, no esperó a que le pidieran perdón. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, una cosa es que la falta de perdón es un dolor que muchas veces llevamos adentro. Y nosotros tenemos que perdonarnos porque hemos cometido errores. No sé quién no ha cometido errores. Hemos cometido errores que muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos por lo que hemos hecho. Pero nosotros tenemos que perdonar. ¿Sí? Entonces, perdonar también es un acto de fe.
Pero cuando hay una raíz de amargura, se quiere venganza, se quiere dañar a la otra persona. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas que se vengaron. Por ejemplo, Caín, ¿verdad? Caín simplemente llegó un momento en que su hermano tuvo un rencor contra su hermano y resultó matándolo, ¿no? O, por ejemplo, Jacob y su hermano. De hecho, el hermano Jacob lo suplantó y el otro juró que lo iba a matar. También se da una situación de raíz de amargura que hasta que el Señor trata con nuestro corazón, va a desaparecer esa raíz de amargura. Los hermanos de David, cuando usted estudia la Biblia, va a poder ver que hay un hermano que no perdonó al otro porque sintió que no hubo justicia, ¿verdad? Sintió que el padre tenía favoritismo por el otro y empezó a odiar al hermano. O sea, incluso un hermano cuando ve que los padres como que tienen favoritismo hacia el hermano, ¿a quién van a odiar? Pues al papá y al hermano. Tiene que aprender a perdonar también. Y esa historia la vemos con la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo le pidió la herencia al papá, algo que ni siquiera el papá tenía ninguna obligación ni nada de darle ningún tipo de herencia, ¿verdad? Ni en esa época ni ahora. O sea, el padre puede antes de morir vender todo, puede regalar el dinero, puede hacer lo que quiera, no hay ninguna obligación para dejar herencia. Usted no deje herencia a los hijos. En la reunión de matrimonios enseñamos. Puede dejarle herencia si usted quiere bendecirlos económicamente, pero más que herencia, deje legado. Y dejar legado es dejar enseñanza. Dejar legado es dejar buenos ejemplos. Dejar legado es buscar que el hijo busque realmente al Señor y desarrolle una fe, sabiendo que el Señor es el que bendice. Pero cuando no se cree en esto, ¿verdad? Cuando no se prioriza el Señor, entonces la persona viene por religión. Cuando puede, viene, cuando no, no. Bueno, pero hemos enseñado también que cuando nosotros decimos que nuestras prioridades debe ser el Señor, entonces eso significa no la iglesia, sino su relación con Dios. ¿Qué tanto lee la Biblia? ¿Qué tanto ora? ¿Qué tanto bendice a otras personas? Yo no le estoy diciendo que tiene que traer una ofrenda grande, no. Pero si usted tiene la posibilidad económica, bendiga a otra persona. Nosotros hemos sido llamados como cristianos a ser de bendición a otras personas. Bendígalos. Entonces, miren, cuando nosotros perdonamos, no solo el Señor nos da el ejemplo, sino cuando nosotros perdonamos, crecemos en nuestra capacidad de poder amar. Cuando la pareja no perdona, su capacidad de amar a la pareja, pues disminuye, ¿verdad? Y se está ya por costumbre, dos personas. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es perdonar, ¿sí? De que nos fallan, nos falla. Todos somos humanos. Miren, Jesús, ¿qué hizo? Tenía a sus cuates, a sus 12, llamémosle así, amigos. Y cuando uno tiene un amigo, confía que el amigo en determinado momento le va a echar la mano en determinadas circunstancias, ¿o no? Cuando usted necesita algo y tiene un amigo, mira vos, fíjate que necesito esto. Bueno, te vamos a echar la mano, ¿verdad? Ahí están los amigos. Por eso a los grupos le llamamos grupos de amistad. Pero hay quienes conmigo se han molestado. Pero yo les digo, y hay quienes se han ido porque se han sentido ofendidos de alguna u otra forma. Quizá no ha habido perdón.
Y hay personas que lo que dicen es, miren, pastor, fíjese que estuvimos orando y el Señor me dijo que ya era tiempo, ¿verdad? Aquí ya terminó mi tiempo. Bueno, yo digo, bendecimos su vida, pero no, mire, no se olvide de su relación con el Señor, porque somos una iglesia universal. Aquí estamos una iglesia, ¿qué diríamos? En ese sector, ¿verdad? Nos unimos. Pero la iglesia en el mundo es todos aquellos que han creído su salvación a través del sacrificio de Jesús, de su muerte y su resurrección. Pero entonces regreso con los amigos. Y el amigo le falla. En el caso que nosotros estamos hablando de Jesús, Pedro lo niega. Y no lo niega una vez, lo niega 3 veces. Pero ¿qué hace Jesús después de resucitado? No va y le dice, me fallaste, ¿verdad, mano? ¿Verdad? Como que te avergonzaste de mí. Es una lata. No le dice así. Al contrario, dice que cuando Pedro regresó de pescar, él ya tenía preparado comida para invitarlo a que comieran juntos, ¿verdad? Y entonces el Señor extiende su perdón. Nunca hubo ningún reclamo de que nos fallan los hijos, de que nos falla la pareja, de que nos falla. Pero nuestra condición es perdonar lo que nos toca hacer, ¿ya? Ahora, una situación es que dentro del matrimonio, dentro de la familia, el perdonar, ¿qué hace? Aparte de que nos demuestra que nuestro amor realmente va a crecer, ¿sí? Pero dentro del perdón también hay algo implícito, ¿verdad? Se puede dar la reconciliación. Pero la reconciliación, si ambos perdonan y ambos desean reconciliarse. Si regresamos a la historia del hijo pródigo reconoce su situación en que había caído y va con el padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Aunque ya no merezco ser llamado tu hijo, pero aquí vengo a pedirte perdón. ¿Y qué hace el padre? No le reclama. El padre lo que hace es que lo abraza, hace fiesta. Y dice, mi hijo se había perdido y ha regresado, ¿verdad? Como que había muerto, pero aquí está nuevamente. O sea, hay una situación de reconciliación. Y en el matrimonio y en los hijos y dentro de los hermanos, que estamos hablando del círculo donde puede haber más ofensa, pues el perdón, si es mutuo, permite una reconciliación. Y el tema es bastante amplio, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hay conflictos dentro del matrimonio, sacan cosas del pasado. Y cuando sacan cosas del pasado, seguro, ahí aún hace falta perdón. Claro, no significa que yo voy a olvidar, porque eso sería ilógico. ¿Sí? De hecho, mi mente no lo va a olvidar. Es como yo una vez cuando estaba en bachillerato, en esa época íbamos a carpintería, al menos yo estuve en el Limbo, íbamos a carpintería, hacíamos trabajos manuales. Y yo me acuerdo que estaba cortando madera y con la madera me di, aún tengo la cicatriz, y me corté. Pero yo miro esta cicatriz, pero no me duele ninguna molestia, porque ya sanó. Pero cuando en una situación de una ofensa usted recuerda esa ofensa, es como tener una herida abierta y duele. Créanme que las heridas duelen. Y jóvenes, las heridas duelen. Ustedes tienen que perdonar.
las actitudes de rebeldía, las actitudes es una falta de perdón, ¿verdad? Entonces ya no tiene que doler esa herida, ya no tiene que doler. Entonces tiene que haber una reconciliación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el perdón facilita la reconciliación, pero no puede haber reconciliación sin perdón. Entonces, ¿se olvida? No se olvida. De hecho, no se va a olvidar. De que hubo una ofensa no se olvida. Y si usted tiene la capacidad de que le hicieron algo, por ejemplo, que lo golpearon, que una persona lo golpeó, que una persona lo traicionó, que una persona le hizo tanto daño, ¿usted qué quisiera hacer después? ¿Hacerle lo mismo? Sí, ¿verdad? Humanamente, en nuestra carne, muchas veces queremos que la persona pague con lo mismo. ¿Nos ha pasado? A veces dice uno, lo que me hizo, que le pase lo mismo. Y si no, si el daño fue tan grande, no solo a mí, que le pase a sus hijos, a sus nietos, ¿verdad? Sí, como un tanto. Y duele. Pero en la Biblia tenemos a alguien que perdonó, porque muchas veces esas ofensas pueden ser un examen para nosotros. Como cristianos puede ser un examen realmente para poder perdonar. Y un ejemplo que tenemos en la Biblia es José. ¿Sí? José. Sus hermanos lo odiaban, sus hermanos lo vendieron, se fue a la cárcel, pero siempre estuvo el Señor con él, probablemente porque nunca hubo un rencor en su corazón hacia sus hermanos. Probablemente porque nunca hubo un rencor hacia la mujer, causa de la mujer de Potifar que lo metió a la cárcel. Probablemente no hubo un rencor hacia una persona que le hizo un favor en la cárcel y que nunca le había dicho que le iba a pagar el favor, nunca lo hizo. Probablemente era una persona que no tenía rencores, porque el Señor permitió que llegara a ser el segundo después del rey de Egipto. Y cuando tuvo la oportunidad de tener el dominio sobre la comida, el trigo en esa región, llegan sus hermanos que lo habían vendido, que habían querido matarlo, que eran los culpables de todas sus penas por años. Y él les dice, ustedes querían algo malo contra mí, pero el Señor lo convirtió en algo bueno. Y hubo reconciliación. No, sus hermanos pensaron que se iba a vengar. ¿Sí? Incluso sus hermanos al inicio dijeron, no se ha vengado porque nuestro papá vive. Pero cuando murió el papá, este sí se va a vengar. Pero no, al contrario, él lloró por sus hermanos. Y por eso el Señor nos dice, oremos por las personas. Mire, si usted tiene algo contra alguien, esta mañana es una mañana para orar por esa persona. Es una mañana para tomar la decisión de perdonar. Es una mañana para reconciliarse. Claro, hay situaciones también en que quizás es un daño fuerte, ¿verdad? Tomemos un ejemplo. Pensemos que usted es una persona cristiana, una familia, que pensemos en una familia X. ¿A quién otra persona violó a una de sus hijas? Pensemos en algo así un poquito más fuerte, porque podríamos irnos a escalar ofensas. ¿Qué haría? ¿Perdona? ¿O le gustaría pagar con la misma moneda que el otro sufriera igual? Miren, yo creo que el Señor estableció las leyes también para que se cumplan. Yo creo que es justo que pueda pedir justicia
pero que no quiera usted tomarse la justicia por su propia mano. De que es justo que haga una denuncia, es justo que haga una denuncia, claro. ¿Es justo que quiera que se cumpla la ley? Claro. Pero sanar esa herida va a ser lo más importante, porque si no va a llevar una pesada carga en la vida, va a ser como que llevar una mochila llena de piedras, va a ser bien duro y su mente va a estar recordándolo y recordándolo. Y como en nuestra mente en muchas cosas no sabe si es algo real del momento que está pasando, porque usted lo está pensando, su mente empieza a liberar sustancias. A ver, cuando hablamos un poquito de la ansiedad, su mente empieza a liberar sustancias que lo empiezan a poner con ansiedad. ¿Por qué? Porque está pensando y pensando en algo que es lo mismo. La reconciliación no es fácil, ¿sí? El perdonar no significa una reconciliación automática, y más cuando hay abuso. Cuando en un hogar hay abuso, cuando en un hogar hay adicciones, cuando una persona llega ebria a dañar o simplemente vive ahí pero ya no da nada de gasto y la persona tiene que aguantar al ebrio, ¿verdad? Yo creo que está bien que haya una reconciliación, o cuando hay agresiones, o cuando hay desórdenes, o cuando en un matrimonio o en una familia no se pueden tolerar, de hecho, los abusos, excepto que la otra persona cambie, ¿sí? No se puede ser codependiente de abusos, no. ¿Sí? Y son cosas muy especiales para tratar. Yo creo que se puede arreglar eso, y por eso cuando hablamos de conflicto hay maneras de solucionar ese tipo de conflictos, pero la persona tiene que hablar con la persona. Si la persona no hace caso, si por ejemplo el esposo o la esposa, el esposo, que es lo más común, de alguien bebe, va a la iglesia, lo más seguro es que la esposa le hable. Si no hace caso, que diga al líder: mire, mi esposo está bebiendo, queremos una reunión. Si no hace caso, hablemos con la iglesia, vayamos los líderes a hablar con esa persona, ¿sí? Y si no quiere dejar de beber, dice la Biblia que lo tomemos como gentil y publicano, como quien dice la iglesia. Simplemente no quiere, quizá no ha entendido el nuevo nacimiento, quizá no ha entendido el valor de la sangre de Cristo, quizá no lo ha entendido. Pero nosotros que hemos entendido esto, una de las cosas que tenemos que hacer es perdonar. Y un ejemplo que nos da la Biblia, que es un ejemplo sobre perdón también, es la historia de Filemón y Onésimo y Pablo. Pablo era amigo, de hecho, de Filemón, pero un esclavo de Filemón, que es Onésimo, no sé qué le hizo a Filemón y huyó. Pero luego que Pablo lo convierte en un discípulo, ve que hay un cambio en su vida, le da una carta para que regrese otra vez con Filemón. Y Onésimo va y lleva la carta, y es una carta en donde prácticamente Pablo le está diciendo: mira, mano, perdónalo. Perdónalo. Era tu esclavo, pero no lo vas a tratar como esclavo, trátalo como un hermano. O sea, la Biblia nos da una serie de ejemplos. Ya podríamos pasarnos hablando de ejemplos de personas que han perdonado y que están en la palabra y que han sido bendecidos a través del perdón. Porque cuando nosotros, en las iglesias en general, ya sea que se repita el Padre Nuestro como un esquema de una oración, o como se repita como la oración, dice: perdónanos como nosotros también perdonamos. Porque mire, no hay ninguna manera en que nuestros pecados podían haber sido perdonados, sino solamente el Señor lo pudo hacer. Porque hay cosas que son tan caras, pero tan caras, que solo gratis las podemos tener. Y dentro de eso es el perdón del Señor. Y el Señor nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Y para mí me ha dado un versículo que yo lo uso y dice:
que si hemos pecado y confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si el Señor nos ha perdonado tanto, ¿por qué no podríamos nosotros perdonar? Así que esta es una mañana para que usted tome esa decisión. Pongámonos de pie. Podríamos continuar con, es un tema bastante amplio, pero es una mañana realmente, primero para que usted pida perdón al Señor. Pida perdón.